poquito de fármaco, vamos a hablar sobre los antidepresivos, los ansiolíticos, los moduladores del afecto y pues los antipsicóticos. Y en cuanto a los antidepresivos, pues vamos a omitir los antidepresivos tricíclicos, básicamente porque son fármacos que no se usan en la psiquiatría casi nunca, pues porque hay otros que los han venido reemplazando, se usan más para el manejo del dolor, entonces son cosas más neurológicas, entonces pues no vamos a hablar de esos, ¿listo? Entonces los primeros son los IMAO. Entonces los IMAO básicamente que son, como su nombre lo dice, son inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo disminuyo, inhibo la monoaminoxidasa? Voy a aumentar el contenido de las monoaminas, porque acordémonos que la monoaminoxidasa lo que iba a hacer era degradarme las monoaminas. Entonces, al yo disminuir esta enzima, lo que voy a hacer es incrementar la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, la histamina, y pues esto me va a ayudar a disminuir los síntomas de la depresión. Entonces, ¿qué indicaciones tengo? Estos digamos que tampoco se usan tan comúnmente, tienen digamos como indicaciones bastante específicas, en general para las depresiones normales no se utilizan, pero los vamos a usar en depresiones atípicas, en pacientes que tengan fobia social, trastornos de pánico, bulimia, anorexia y dismorfofobia. La bulimia y la anorexia son son dos trastornos muy importantes por los que vamos a usar estos medicamentos, y de una vez aprovecho porque me interesa mucho que ustedes la sepan distinguir, porque mucha gente cree y se cree que la bulimia es el que vomita y la anorexia es el que no, y esto no es así, los anoréxicos también pueden vomitar, entonces es muy importante que la sepan diferenciar, y básicamente la manera de diferenciarla es que el paciente bulímico es ese paciente que tiene atracones de comida que después llega al vómito. El paciente anoréxico puede también autoinducirse vómito, pero en ningún momento va a tener esos atracones de comida. Entonces, es importante que lo sepan diferenciar como para la vida, porque pues el manejo de los dos pacientes es un poquito diferente. En cuanto a los RAMs que van a tener estos medicamentos, son medicamentos que van a generar mucha hipotensión ortostática, aumento de peso bastante marcado en algunos pacientes, constipación, puede generar disfunción sexual, síndrome serotoninérgico, pues básicamente como porque me genera un exceso de serotonina, y me pueden llevar a crisis hipertensiva. Entonces tengo que tener mucho cuidado con los pacientes que sufran sobre todo alteración, sean hipotensos o hipertensos, pues va a estar completamente contraindicado. ¿Cuáles son? La tranicipromina, la fenelecina, la moclobemida, taloxotona y brofaromina. Los más importantes, las dos que están arriba, la tranicipromina y la fenelecina, son como las que más están disponibles en Colombia. Después encontramos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Estos son los que más me importan y lo que más me interesa que ustedes tengan claros, porque son los que más se usan en la práctica clínica, son la primera línea de manejo en los trastornos depresivos, generalmente en los trastornos de ansiedad usualmente también. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Me generan un bloqueo parcial de SERT, entonces hace que yo no recapte la serotonina y tenga una mayor biodisponibilidad de serotonina, pues para poder usar, y por eso me disminuye los síntomas depresivos. Además, me genera una regulación a la baja de 5-HT1A. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente entonces eso le hace creer a mi neurona como, oiga, yo no tengo casi serotonina, entonces hace que la neurona produzca mucha más serotonina, entonces aparte de que no la estoy recaptando, estoy produciendo más. Entonces, pues me disminuyen notablemente los síntomas. Entonces, ¿qué indicaciones voy a tener yo para estos medicamentos? Lo que les decía es la primera línea de manejo en las depresiones normales, los trastornos depresivos mayores, son todas básicamente menos las atípicas. Además, lo va a usar mucho en el manejo de los trastornos de ansiedad, usualmente, especialmente en los de ansiedad generalizados. Se puede usar para manejo de trastorno de estrés postraumático, para manejo de TOC, puede ayudar para manejar los trastornos de pánico, y muy importante, y es que también se lo dan a muchas mujeres que sufren de síndrome disfórico premenstrual muy marcado. Entonces, aquí como ven, entonces me interesa aquí también que tengan muy en cuenta y se den cuenta, y es que los antidepresivos no solo se usan para la depresión. Entonces, tienen, digamos, un estigma social asociado bastante alto, y por ejemplo hay mujeres que solamente lo toman para el síndrome disfórico premenstrual, que es algo que es completamente normal, ¿sí? Entonces, como que hay que tratar de quitarles un poquito ese estigma, porque muchas personas, ustedes les van a decir como, yo le voy a mandar un antidepresivo, y les va a dar como, uy, pero como así, yo no estoy deprimido, ¿sí? Entonces, como que tengan en cuenta esto. Entre los RAMs que me pueden generar, las náuseas y el vómito son bastante comunes, y puede generarme diarrea o estreñimiento, ¿sí? Es mucho más común que me genere diarrea, pero también es posible que me genere estreñimiento.
Puedo generar temblores, mareos, diaforesis excesiva, también es bastante común, galactorrea y amenorrea, y síndrome serotoninérgico, como decíamos ahorita. Entonces es muy importante, los RAMs de este medicamento no son muy graves, pero son comunes, entonces que se los expliquen muy bien a su paciente y que sea él quien decida si está dispuesto, digamos, a tomárselo. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Fluoxetina y sertralina, que son, digamos, la fluoxetina es el famoso Prozac que toma todo el mundo, el citalopram, el escitalopram y la paroxetina. El mejor y el que más se recomienda, el que mejor evidencia tiene es la sertralina. Sin embargo, el que más damos es la fluoxetina, pues por costos. Los IRSN, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, son buenísimos, son los mejores antidepresivos que hay en el mercado, pero no los damos por una simple y sencilla razón. Son demasiado caros y el POS no los cubre. Entonces, un paciente que no tenga con qué pagar este medicamento, pues claramente no lo va a consumir, va a tener una pésima adherencia al tratamiento y no se va a recuperar. Entonces, pues a menos que sea un paciente que en verdad no lo hayamos podido manejar con nada más, pues es más recomendable dar los inhibidores de recaptación de serotonina. Este básicamente lo que hace es que me genera un bloqueo parcial tanto de SERT como de NERT. Entonces, yo tengo mayor disponibilidad de serotonina y noradrenalina, entonces disminuyo muchísimo más los síntomas. ¿Qué indicaciones tiene? Exactamente las mismas que los inhibidores de recaptación de serotonina solos. Lo que les decía, sencillamente estos son los mejores, pero no se usan pues por tema de costos. Y los RAMs que me pueden generar náuseas y vómito, diarrea o estreñimiento, mucho más común la diarrea, cefalea, insomnio, disfunción sexual. Y pues cuáles son, vienen siendo la venlafaxina, la duloxetina y la desvenlafaxina. La que más tenemos disponible en Colombia es la duloxetina. Sin embargo, pues es muy raro que ustedes vayan a encontrar a un paciente con esto y que ustedes, a menos de que sean psiquiatras, no creo que lo vayan a recetar en ningún momento. Ya en cuanto a los ansiolíticos, el primero que encontramos son las benzodiazepinas, que básicamente los vamos a usar para cosas agudas, porque acordémonos que las benzodiazepinas son supremamente adictivas y generan mucha tolerancia. Entonces, ¿cómo funcionan las benzodiazepinas? Básicamente se van a unir a GABA-A y me van a permitir que yo tenga mucho más GABA disponible. Pero acordémonos que si yo no tengo GABA, no hay benzodiazepina que me, digamos, que me ayude, ¿sí? Como porque la benzodiazepina hace uso del GABA que ya está disponible, pues que ya está como producido y disponible. Entonces básicamente lo que va a hacer es que va a hacer que el canal de cloro aumente su frecuencia de apertura, hiperpolarizando mi neurona y disminuyendo esa tasa de despolarización, entonces pues aumentándome, digamos, toda esta actividad de GABA. Cuando lo voy a indicar yo, estados de ansiedad que sean agudos, o sea, el paciente que llega a urgencias con un ataque de pánico o con un ataque de ansiedad agudo que haya que manejar. En pacientes con insomnio se suelen usar, digamos que lo que se recomienda es que el paciente no lo use todos los días. Sin embargo, esos son los pacientes que mayor adicción han mostrado, digamos, en los estudios, para el tratamiento de algunas fobias, para trastorno de estrés postraumático, en el manejo de algunos TAC, digamos que esto ya es muy específico para algunos pacientes, no es generalizado, y para algunos manejo de algunas convulsiones. ¿Qué RAMs tiene? Me puede generar somnolencia, embotamiento afectivo, sedación, ataxia, confusión, pérdida de memoria, desorientación, o sea, son puros síntomas neurológicos, digamos, muy puntuales de como depresión del sistema nervioso. Y además, muy importante, es que genera tolerancia y genera dependencia. Entonces, aparte de que me vuelvo adicto, me para de servir, entonces no me sirve para absolutamente nada a largo plazo. Y pues, ¿cuáles son los que más usamos? Diazepam, lorazepam, clonazepam. Y estos también tengan en cuenta que también se podrían usar en dado caso para hacer el manejo del paciente agresivo en urgencias. El otro que tenemos es la buspirona. Entonces, ¿qué hace la buspirona? Es agonista 5-HT1A y D2. Entonces, lo que me va a hacer es que me va a dar mayor afinidad, tiene mucha mayor afinidad por receptores D2 y me va a disminuir la cantidad de receptores D2 y me va a promover la síntesis de 5-HT. Entonces, pues básicamente de esta manera me va a disminuir pues la ansiedad. Cuando lo usamos es muy común usarlo en trastornos de ansiedad generalizados y se usa mucho también para trastornos de la conducta. Tiene como RAMs dolor torácico, taquicardia, cefaleas, nerviosismo, insomnio, sibilancias, parestesias y náuseas. Entonces ustedes tienen un paciente que, por ejemplo, tenga un síndrome, haya cursado con algún síndrome coronario agudo, que sufra dolores de cabeza, ¿sí? Que sufra de insomnio, pues
este no es el medicamento más recomendado para ese paciente. Ya por último, en los fármacos del afecto, tenemos el carbonato de litio, que es como el modulador del afecto por excelencia, es el que más usamos, a pesar de que pues tengan en cuenta que en algunos casos muy puntuales se pueden usar cosas como los antiepilépticos. O sea, es muy común y siempre que les llegue a ustedes un paciente a consulta que tome algún antiepiléptico, pues consulten por epilepsia, pero también consulten por si el paciente tiene historial de síntomas psiquiátricos, porque pues es bastante común, también porque son medicamentos que son bastante baratos, entonces pues se suelen usar. Pero pues digamos, el modulador del afecto por excelencia va a venir siendo el carbonato de litio. Entonces, una cosa que yo les decía, digamos, cuando hicimos esta tutoría al principio, y es que el carbonato de litio es un medicamento que no se sabe muy bien cómo funciona. Entonces hay ciertas teorías, se saben ciertas cosas, pero su mecanismo de acción como tal es bastante inespecífico, entonces como que nadie sabe muy bien. ¿Qué se cree? Que inhibe una neurotransmisión excitatoria actuando sobre la dopamina y el glutamato, porque se ha visto que los pacientes que toman este medicamento pues tienen niveles de dopamina y glutamato disminuidos, y además regula la baja del receptor de NMDA, inhibiendo la proteína G en los receptores de dopamina, en los receptores de glutamato y en los receptores de dopamina, y me va a aumentar los niveles de GABA. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a disminuir la excitación y voy a aumentar la inhibición. ¿Qué indicaciones tiene? Pacientes que tengan manía, que tengan riesgo de desarrollar TAP1 o TAP2, entonces me sirve como profilaxis, sea como coadyuvante de algunos antidepresivos, me sirve para el manejo del TOC y me puede servir para el manejo de la anorexia nerviosa. De la bulimia no tanto. ¿Listo? ¿Qué RAMS me genera y qué RAMS se ha visto? Náuseas, temblor, neurotoxicidad, aumento de peso, poliuria y polidipsia, diabetes insípida, linfopenia y leucocitosis. Entonces, es un medicamento que es demasiado tóxico. Entonces, siempre cuando tengan un paciente con manejo con carbonato de litio, hay que hacerle monitoreos constantes de concentración de litio en sangre, porque es muy común que me genere toxicidad. Además, es un medicamento que es supremamente teratogénico, entonces tengan mucho cuidado con las mujeres embarazadas o pues cuando un paciente con TAP decida que quiere tener un bebé o quede embarazada, es un medicamento que hay que suspender. Ya en cuanto a los antipsicóticos, tenemos dos tipos, entonces los típicos y los atípicos. ¿Cuál vamos a usar? Digamos que eso lo vamos a ver en un perfil ya muy específico del paciente, por los diferentes RAMs que me puede generar, digamos, estos medicamentos. Entonces yo voy a evaluar bien como cuál le puedo dar a mi paciente, pero no es como que haya una indicación de como, uy, típico, atípico, son mejores los atípicos, pero los típicos también se usan mucho. Entonces, el antipsicótico típico, básicamente, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer un bloqueo de receptores D2 como en todas partes. Entonces, no va a discriminar las diferentes vías, me va a bloquear todo. Entonces, por eso me va a generar muchos RAMs extrapiramidales, ¿cierto? Porque si yo bloqueo la vía nigroestriada, que voy a tener todo ese comportamiento extrapiramidal. Pero el efecto antipsicótico se da por el bloqueo en la vía mesolímbica. Entonces, ¿qué RAMs voy a tener? Los RAMs extrapiramidales son los más comunes, la mayoría de los pacientes los tienen, cursan con cosas como la distonía, acaticia, parkinsonismo, que acuérdense que para diferenciarlo del Parkinson como tal, el parkinsonismo comienza en los dos lados al mismo tiempo, y disinesia. Además, son pacientes que pueden cursar con afectos planos, es completamente común, y con somnolencia. Entonces, ¿cuáles son? El haloperidol es el más común, es el que más usamos, y acuérdense que además es el que más se usa y el más recomendado para el manejo agudo de las crisis psicóticas y del paciente agresivo en urgencias. Además, tenemos pues la trifluperacina y la levomepromacina. Ya en cuanto a los atípicos, lo que van a hacer es que aparte del antagonismo de 2, me van a hacer un antagonismo en el receptor 5-HT2A. Pero además, tengan en cuenta que el antagonismo de 2 es diferente al antagonismo de 2 de los típicos, porque en los típicos, acuérdense que teníamos un antagonismo que era completo en todas partes y además era, digamos, todo el tiempo, como que se pegaba y ya, ahí nadie lo podía sacar. En los atípicos tenemos un efecto que la literatura describe como hit and run, y básicamente, ¿qué pasa? Es como pega, se va, se pega, se va. Entonces, como hasta que ya al final el receptor no da más y pues para de funcionar. Entonces, termina en una salida parcial de dopamina en la vía nigroestriada, porque pues el receptor no se bloquea por completo,
Entonces eso hace que me disminuya el extrapiramidalismo y pues me baja completamente la dopamina en la mesolímbica, digamos que no tanto como los atípicos, como los típicos, pero igual me la baja sustancialmente de tal manera que pues yo inhibo completamente los síntomas psicóticos. ¿Cuál es el problema de los atípicos? Tienen muchos RAMs metabólicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hacen que el paciente suba mucho de peso. Entonces, esto hace que muchos pacientes tengan una súper mala adherencia al tratamiento, sobre todo los pacientes jóvenes. Además, pues como los típicos me puede generar afecto plano y me puede generar somnolencia. ¿Cuáles son? La clozapina, y en la clozapina quiero que tengan en cuenta una cosa, y es que la clozapina ya casi no se usa porque los estudios han demostrado que la clozapina da agranulocitosis. La risperidona, la olanzapina y la quetiapina, que son las que más se usan, las que más van a ver que se usan en la clínica, la ciprasidona y la paliperidona. Y ya, para terminar, en los antipsicóticos atípicos tenemos un medicamento que es bastante particular, que es el aripiprazol. Entonces, este es el mejor antipsicótico que existe, no se da tampoco casi porque es bastante costoso, entonces pues no es tan fácil que el sistema lo cubra, pero es súper bueno y es lo que más se recomienda. Entonces, hace un agonismo parcial de A5-HT1A y D2. Entonces, me aumenta la actividad de la dopamina en la vía nigroestriada, entonces me disminuye todavía más, eh, digamos, los RAMs extrapiramidales y además se ha visto que hace un aumento de dopamina en la corteza prefrontal y la disminuye pues en la mesolímbica. Entonces yo voy a tener mucho mejor control de la conducta, voy a tener menos RAMs extrapiramidales y voy a disminuir los síntomas psicóticos. Y en cuanto a los RAMs, que se ha visto, pues básicamente son a grandes rasgos los mismos que los otros atípicos, pero tiene los RAMs metabólicos bastante disminuidos. Entonces engorda muchísimo menos que los atípicos normales y eso hace que haya mucho mejor adherencia al tratamiento.